Ese gol que van a ver no es la imagen que hemos querido rescatar hoy, no vamos a hablar de deporte, sino en el gesto que hace el jugador que lo marca. Ahí lo ven, es un jugador iraní y el gesto, significando como que se corta el pelo, es un apoyo claro hacia las protestas que están teniendo lugar en su país contra la discriminación de las mujeres. Piden más libertad para algo tan simple como llevar la cabeza al aire. Los gestos de los iraníes dentro y fuera de este país se suceden. No sabemos tampoco qué ocurre con aquellos que públicamente se significan contra el régimen islámico. ¿Qué tal? Buenos días. En todo caso, es desde luego un gesto de valentía. Y es una derrota, más bien tan evidente que las autoridades ucranianas temen que se trate de otra trampa, pero con una inusual transparencia, Rusia ha confirmado su retirada de la ciudad de Jersón. Si efectivamente es cierto, y no una treta, la que había sido su mayor victoria se convierte ahora en su mayor derrota hasta el momento. La única capital importante que tenía en su poder y que además se había anexionado ilegalmente está siendo abandonada a toda prisa. Otra huida del ejército ruso. La ciudad es un enclave estratégico además para abastecer a la península de Crimea, que puede quedar desconectada prácticamente del territorio ruso. La excusa de Rusia es que retirándose al otro lado del río Dnieper puede fortificar sus posiciones y evitar una muerte segura a los miembros de su ejército. Probablemente para contrarrestar el efecto de esta noticia, Putin anuncia una visita personal a la región del Donbass. Los pequeños transportistas se han quedado solos en su convocatoria de huelga de transporte de mercancías, convocada a partir del próximo lunes y rechazada en las últimas horas también por la segunda federación más importante del país. ¿Quiere esto decir que la huelga podría desinflarse o al menos no ser tan dañina como la de hace 6 meses? Habrá que verlo porque en aquella ocasión tampoco obtuvieron el apoyo de las organizaciones del sector. Habrá que ver también si obligan al gobierno a mover ficha. Y ya debe ser complicado contabilizar los votos en determinadas circunscripciones de Estados Unidos porque aún se mantiene la incógnita de quién se va a llevar la mayoría en las cámaras. La de representantes caerá seguro del lado republicano, pero no se ha determinado todavía cómo quedará el Senado. Siguen contándose los votos, cada voto cuenta. Lo que sí está cada vez más claro es que esta batalla entre Biden y Trump la ha ganado el actual presidente. Y como decíamos, es raro que Rusia anuncie una retirada de una manera tan abierta, con cámaras de televisión incluso retransmitiendo la reunión donde se decide. Esto escama al gobierno ucraniano que pide precaución ante la retirada de Jersón, la ciudad más importante, prácticamente la única, que Rusia había conseguido capturar al inicio de la guerra. 24 de febrero comienza la invasión rusa en Ucrania. Las tropas de Putin entran a Jersón por Crimea. Los misiles comienzan a caer en esta región al sur del país. La población no tarda en salir a la calle en contra de la ocupación. A los pocos días ya se empiezan a ver por sus calles soldados del ejército invasor. También vehículos marcados con la Z que los identifica como rusos. Los residentes se enfrentan a ellos haciéndolos retroceder. Las protestas se suceden día tras día al grito de «Vete a casa». Concentraciones que son dispersadas con gases lacrimógenos y disparos por parte del ejército invasor. Solo una semana después, Rusia anuncia que ya controla por completo la región. Pero el presidente Zelensky promete reconquistar este territorio. En julio, Ucrania lanza una exitosa contraofensiva. La bandera nacional vuelve a ondear en muchos asentamientos anteriormente ocupados tras ir reconquistándolos uno a uno. Ante la posibilidad de perder la única capital de provincia conquistada durante la guerra, Moscú decide anexionarse la región tras celebrar un referéndum no reconocido internacionalmente. Acto seguido, refuerza su presencia militar en la zona y ordena evacuaciones masivas de la población. Tras varias semanas de incertidumbre, se esperaba una batalla feroz e inminente por el control de esta ciudad, pero
El ministro de Defensa ruso ordenaba este miércoles a sus tropas que se retiren de la ciudad ocupada y que adopten posiciones defensivas al otro lado del río Dnieper. Lejos de cantar victoria, Zelensky evita triunfalismos y pide extremar la cautela. El enemigo no nos hace regalos, no realiza gestos de buena voluntad. Nuestras emociones siempre deben estar restringidas durante la guerra, manifiesta el presidente de Ucrania. Zelensky asegura que solo se creerá el repliegue de las tropas rusas cuando la bandera ucraniana ondee en Jersón. Nos hemos fijado hoy en esta conversación entre la policía ucraniana y una vecina de una aldea situada al este del país. Se acercan los combates y los agentes tratan de convencerla para llevarla a un lugar más seguro, porque vive a escasos kilómetros del frente, Donetsk, donde actualmente están teniendo los enfrentamientos más feroces. Bueno, pues la anciana de 85 años se negaba una y otra vez, a pesar de la insistencia de los agentes. Por miedo dice a que le roben su casa si la abandona. Dice que no teme al invierno ni a los proyectiles que pudieran caer sobre su tejado. Una situación que muestra otro lado del más cruel de esta guerra. Bueno, y otro punto de alta tensión últimamente es Corea, la frontera entre las dos Coreas. La dictadura de Corea del Norte ha vuelto a disparar un misil. Si fuese el único, aquí detrás pueden ver todos los que ha disparado en las últimas semanas. Este ha caído de nuevo en el mar de Japón, un misil de corto alcance que voló una distancia de unos 300 kilómetros. En Japón aseguran que cayó fuera de sus aguas jurisdiccionales y no causó daños. El disparo se suma a los 33 que ha realizado ya Corea del Norte en respuesta a las maniobras aéreas conjuntas de Corea del Sur y Estados Unidos. Precisamente en Estados Unidos sigue el recuento de votos. Por el momento ganan los republicanos la Cámara de Representantes y hay un empate técnico en el Senado. Arizona y Nevada son claves y aún falta por contabilizar sus votos. Aún así, los republicanos esperaban una derrota abrumadora de los demócratas que por el momento no se ha producido. And we will make America great again. Trump confiaba en sus posibilidades de derrotar a los demócratas con una victoria holgada. We are the United States of America. Pero los de Biden aguantan y no habrían perdido tantos escaños como esperaba. Eso sí, podría perder el control de la Cámara de Representantes, mientras el Senado se mantiene en el aire en un práctico empate entre ambos. Sigh relief. El presidente americano coge aire. Aún queda por conocer el voto de al menos dos estados, Arizona y Nevada, en unas elecciones clave de cara a lo que queda de mandato y con además algunas votaciones cruciales. Por ejemplo, sobre el derecho al aborto se consigue que California y Michigan lo protejan. En otros casos, y a pesar de los continuos tiroteos, Iowa ratifican el derecho constitucional a tener y llevar armas. En cuanto al uso recreativo de la marihuana, en lugar de 19, ahora son 21 los estados donde se permite su uso recreativo, añadiéndose a la lista Maryland y Missouri. Pero sí hay un titular que dejan estas elecciones de medio mandato. Es la aparición de un fuerte oponente para Trump dentro de sus propias filas. Triunfo arrollador de DeSantis en Florida, convirtiéndose en un rival directo del expresidente de cara a las presidenciales de 2024. Las cifras de asesinatos de mujeres en México son terribles. Cada día 10 mujeres son asesinadas en aquel país y 7 desaparecen sin dejar rastro. Así las cosas, un nuevo caso ha hecho estallar la indignación con acusaciones cruzadas entre distintas instituciones de querer encubrir el crimen. Les advertimos de la dureza de algunas de las imágenes. ¡Justicia! Alzan sus voces y plantan girasoles para exigir justicia. Son los amigos y familiares de la última víctima de feminicidio en México. El rastro de Ariadna se perdió la noche del 30 de octubre en Ciudad de México, pero su cuerpo apareció 2 días después a unos 80 kilómetros. Lo encontraron unos ciclistas en el estado de Morelos. Una primera autopsia de la Fiscalía concluyó que la joven falleció debido a una broncoaspiración. Sin embargo, las nuevas investigaciones dan como causa de la muerte un trauma múltiple. Actuar por la justicia, por el derecho a la verdad. La familia de Ari tiene derecho a saber la verdad. ¡Y una asesinada más! El Estado es feminicida por sus actos revictimizantes
con sus omisiones que construyen el camino de la impunidad, de la cual gozan nuestros agresores y feminicidas. La alcaldesa de la ciudad señala al fiscal al que acusa de estar vinculado con el principal acusado. Él sería la persona que aparece en el garaje de su casa sacando el cuerpo de la joven. Su novia, presente en el domicilio, también está detenida. Es indignante pues que un feminicidio se quiera encubrir y se diga que el problema es que ella broncoaspiró y es que venía muy alcoholizada. Y cuando se hace la segunda necropsia resulta que ella tiene muchos golpes. La desaparición y posterior muerte de Arianna ha vuelto a poner de relieve la violencia que se ejerce contra mujeres y niñas en todo el país. Los casos de feminicidios han ido en aumento en los últimos años, siendo 2021 el peor que se recuerda tras registrarse cerca de 4.000 asesinatos. Hay países donde la discriminación de las mujeres forma parte del día a día. Fíjense, por ejemplo, en esta boda multitudinaria celebrada en Yemen. Van a ver parte de la celebración de la ceremonia colectiva aprovechada por muchas parejas pues para ahorrar costes. He dicho parejas, pero si se fijan bien, en esta boda solo hay hombres, unos 4.000 novios, pero ni rastro de las novias y futuras esposas. Las mujeres tienen su propia celebración por separado debido a las estrictas tradiciones musulmanas practicadas en este país. Con otro ejemplo, no muy lejos de Yemen, más grave si cabe. En Afganistán, los talibanes han prohibido a las mujeres entrar a los parques de atracciones. La consecuencia, pues es esta. Espacios completamente vacíos. Los talibanes han prohibido además la educación secundaria a las niñas y las mujeres han visto considerablemente mermadas sus opciones de trabajo fuera del hogar. En Irán crece también la corriente popular que protesta contra esta discriminación. Los jóvenes han optado por ridiculizar al régimen islamista de los ayatolás como protesta por la muerte de Mahsa Amini. Y lo hacen de esta manera. Decenas de jóvenes se graban quitando los turbantes de la cabeza a los clérigos chiíes, un símbolo de poder que acaba por los suelos. Todo un nuevo desafío que, a pesar de la censura, ha logrado hacerse viral a toda velocidad. Es más que un gesto, un rechazo absoluto al poder político y religioso que controla el país desde hace 43 años. Y que sigue extendiéndose incluso con las reivindicaciones de este jugador de fútbol playa que marca el gol en la selección iraní y que hace ese gesto que le puede salir muy cara, Se corta el pelo como apoyo a las mujeres que están ahora mismo protestando y a la sociedad iraní que está protestando contra la discriminación de las mujeres. El gesto es ampliamente visto como una muestra de apoyo a estas manifestaciones y las consecuencias, como decimos, para este jugador pueden ser muy graves. La Comisión Europea pedía ayer a Italia que deje desembarcar a los barcos de las ONG con migrantes a bordo a los que no permite entrar a sus puertos. Tras el llamamiento de Bruselas, desembarcaron en diversos puertos italianos 3 naves con más de 300 personas a bordo. Sin embargo, un cuarto buque francés, que lleva 2 semanas a la espera de tocar puerto, fue obligado a dirigirse a Francia, con 234 personas en su interior. El gobierno francés considera inaceptable esa negativa. Bruselas insiste en que acogerlos es una obligación legal y moral. Italia argumenta que todos los países deben hacerse cargo de estas personas. A Italia han llegado este año más de 88.000 personas, el 15% más de las que había llegado hasta la fecha el año pasado. Muchas personas que tratan de llegar a Estados Unidos se han quedado varadas en Centroamérica ante la imposibilidad de entrar en ese país o volver al suyo. Solo un albergue de Panamá tiene casi 4.000 personas esperando para solucionar su situación. La mayoría de los migrantes que se quedaron a las puertas de Estados Unidos. Bueno, la verdad es que no me he podido avanzar porque o retornar para mi país porque no tengo el pasaje, hermano. Yo no quise seguir gastando plata y saben ni para llevar coñazo en otra parte, mejor me regresé. El pasaje cuesta 240 y yo no tengo familiares fuera por domicilio en Estados Unidos, en España, en otro lado que me puedan mandar plata. Se han quedado en un limbo en Centroamérica. Las calles y albergues de Panamá son muestras de la cantidad de personas que viven esta incertidumbre. No tenemos dinero, no tenemos recursos, no tenemos nada. Una petición de ayuda a la que las autoridades panameñas responden. Ni Panamá los va a poner en riesgo,
ni tampoco nos podemos hacer cargo, sino que llamamos a una solución regional. Con otra petición de ayuda, esta vez a los organismos internacionales. Y obtener de ellos algún tipo de ayuda, de asistencia, para poder atender esta grave crisis. Y en cuanto al país de origen, siguen llegando más migrantes de Venezuela, pero comienza a aumentar la huida de otras nacionalidades, en especial. Puedo decir que hoy en día tenemos como número 1 migración ecuatoriana, cubana, haitiana. Precisamente para enfrentar esta crisis migratoria, Estados Unidos se sentará con algunos países de Centroamérica en busca de una solución. Y aquí en nuestro país sigue creciendo la presión sobre el ministro del Interior por los sucesos de la frontera de Melilla del pasado junio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pide responsabilidades y no descarta una comisión de investigación. La ministra de Función Pública, María Jesús Montero, ha respondido diciendo que hay investigaciones en marcha para esclarecer lo sucedido. Marlaska ha reiterado que todo el material audiovisual recogido sobre la tragedia fue entregado en septiembre, tanto al Defensor del Pueblo como a la Fiscalía. Lo dijo precisamente horas después de que la Fiscalía haya solicitado de nuevo todo el material audiovisual de asalto a la frontera. Y seguimos aquí en España porque los transportistas que convocaron la huelga para el próximo lunes vuelven a quedarse solos. Ni la Federación Nacional de Transporte ni la de Transporte Discrecional de Mercancías secundarán el paro. Tampoco Cepime, ATA ni la COE. Los transportistas canarios decidirán hoy si se suman o no a la protesta. La segunda federación en importancia en toda España ha decidido también no secundar el paro indefinido. Bueno, pues vamos precisamente a hablar con un responsable de esta federación, Juan José Gil, secretario general de la Federación Nacional de Transporte, FENADISMER. ¿Qué tal, Juan José? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Bueno, hay una queja muy concreta por parte de los convocantes de la huelga, que la ley no se está cumpliendo, sobre todo respecto a la producción, mejor dicho, al trabajo que se hace por debajo de costes. ¿Tienen constancia de que esto sea cierto, de que se está incumpliendo la norma en este sentido? Vamos a ver. Las leyes están para cumplirlas y para eso hay unos servicios en todas las comunidades autónomas, también en el Estado, que velan precisamente por su cumplimiento. Cualquier transportista que vea que su cliente no cumple cualquiera de las nuevas leyes de transporte que se han aprobado, que son muchas, no solamente la de cubrir los costes, la de repercutir los incrementos del gasóleo en las tarifas, la de la prohibición de carga y descarga por parte de los conductores. Bueno, estamos teniendo problemas, Juan José, disculpa, estamos teniendo muchos problemas para recibir bien esta comunicación. Vamos a intentarlo de nuevo, quizá incluso si no por teléfono. Hablamos un segundo sobre la posición de FENADISMER, que como decimos es la segunda ahora mismo federación de transportistas de todo el país y que ha decidido también no ir a la huelga. Hacemos una pausa y volvemos de nuevo con este asunto. 11:30 de la mañana nos preguntamos si la huelga de transportistas prevista para el próximo lunes tendrá la misma fuerza que la que tuvo hace 6 meses. Estábamos hablando con Juan José Gil, secretario general de la Federación Nacional de Transporte, FENADISMER, que es la última en bajarse, en apearse de esta convocatoria y no respaldarla. Juan José, buenos días de nuevo, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, te había preguntado si ustedes tenían constancia de que no se estaba cumpliendo la norma respecto precisamente a ese trabajo por debajo del coste que denuncian los pequeños transportistas. Vamos a ver, lo que nos transmiten nuestros asociados es que el grado de cumplimiento es bastante satisfactorio. En aquellos casos que transportistas que ven que no se está cumpliendo la ley, se ha puesto a su disposición una serie de herramientas, instrumentos de denuncia, bien anónimamente, directamente en la administración, pueden presentar su denuncia alegando cualquiera de los motivos sin que figuren sus datos personales, por tanto, protegiendo su privacidad, o bien a través de las asociaciones. Hay que tener en cuenta que son leyes que se han aprobado muy nuevas, no solamente en lo que se refiere a la contratación por debajo de costes, sino también a la prohibición de carga y descarga o a la repercusión en las tarifas de los incrementos de los carburantes, y por tanto yo animo a todos los transportistas que vean que cualquiera de estos incumplimientos se produzcan
a que lo denuncien, porque los servicios de inspección están para eso, precisamente para actuar. Servicios de inspección que están a cargo de las comunidades autónomas y también del propio Estado. ¿Tiene que haber una denuncia por parte de quien lo observa o es un inspector el que tiene que ir y dar fe de ello? Vamos a ver, no hay un inspector, lógicamente, a bordo de cada uno de los camiones para poder inspeccionar. Esto ocurre como cualquier otro incumplimiento de la ley que se produzca en la vida diaria. Hay unos servicios de inspección especializados en materia de transporte y, por tanto, cualquier denuncia que se produzca es atendida. También es verdad que se producen planes de inspección por parte de las comunidades autónomas y del Estado, y de oficio, en algunos casos, también se le piden a las empresas que acrediten, a las empresas, los clientes de los transportistas, que acrediten el cumplimiento de las leyes. Pero no hace falta esperar a estos planes, sino que cualquier transportista tiene la posibilidad de denunciar en caso de que compruebe que hay algún incumplimiento. Solo hay un convocante, por lo tanto, por el momento. ¿Crees que puede tener la misma repercusión esta huelga, estos paros que tuvieron hace 6 meses, sobre todo en la distribución de productos, en la cadena de productos? Rotundamente no. No estamos en la misma situación que en marzo. En marzo es cierto que hubo una brutal subida del incremento de los carburantes que hizo que para muchos transportistas fuera más rentable tener el camión parado que en marcha, pero afortunadamente durante estos meses se han aprobado una serie de medidas estructurales o incluso también económicas. Hay que tener en cuenta que en estos 6 meses se dieron en mayo 450 millones de euros a todos los transportistas, incluidos taxistas, de toda España, también a los canarios, y ahora en noviembre se van a repartir otros 450 millones de euros, a lo que hay que añadir también las bonificaciones en los carburantes. Por tanto, entendemos que no es la misma situación que la de marzo y va a tener una incidencia prácticamente nula si es que finalmente se lleva a cabo la movilización. Muchas gracias, Juan José. Buenos días. Un placer. Encantado de vuestra disposición. Bueno, pues así está la situación en cuanto a esa huelga de transporte, a la espera de saber qué es lo que van a decir los transportistas canarios, que tomarán hoy una decisión al respecto. Seguimos en nuestro país, donde esta semana hemos conocido la primera sentencia por difundir noticias falsas, bulos, fake news. 15 meses de cárcel para una persona que acusó a los MENAs, a los menores no acompañados, de generar violencia con unas imágenes que no correspondían a lo que decía. En los últimos tiempos las noticias falsas se han convertido en un problema global al que tratan de poner freno empresas, gobiernos o agencias de noticias. Incluso se ha acusado en ocasiones de usar las noticias falsas con fines políticos o desestabilizadores. Esta primera condena por difundir fake news nos hace preguntarnos un poco por este concepto que hace unos años, desde luego, no existía. Ruth García es técnica de ciberseguridad para ciudadanos de INCIBE. ¿Qué tal, Ruth? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, repasemos el concepto. ¿Qué es una fake news? Bueno, pues una fake news al final es una mentira, una noticia falsa o manipulada cuyo principal objetivo es engañar a los usuarios o crear expectativas falsas sobre temas que realmente pues no concuerdan con lo que se está comunicando a través de la noticia. ¿La fake news es una cuestión de ahora, de nuestro tiempo, o aunque sea en soporte distinto, digamos que ha existido siempre? Bueno, las mentiras, los bulos, tradicionalmente siempre han existido. Es verdad que con el uso de las tecnologías pues ha fomentado que se divulguen más rápidamente y en un instante pues una noticia falsa o manipulada pueda estar en millones de dispositivos consumida por millones de usuarios. Por tanto, se viralizan muy rápido y tienen un impacto pues mucho mayor. Lo que está claro es que, Ruth, es que hay una finalidad determinada, que es influir, además negativamente por lo general, en la opinión pública, ¿no? Crear una corriente de opinión. Sí, al final las noticias falsas, el objetivo es engañar o manipular a los usuarios. No tiene por qué ser siempre con objetivos negativos, también puede ser simplemente para influenciar sobre determinados temas de interés que puedan estar en la actualidad o para que un usuario acabe creyéndose una noticia con algún fin. Es decir, muchas veces se aprovechan de situaciones y contextos actuales para engañar a los usuarios pues con esta tipología de noticias, y para ello pues utilizan muchas veces titulares impactantes, lo acompañan de imágenes o vídeos que no corresponden con la temática que se está abordando. Los autores de las noticias pues son inventados o ficticios en muchas ocasiones, o en otras incluso suplantan a personajes reconocidos, y también es muy habitual pues que estas noticias se viralicen a raíz de
de contextos, como decía, a través de mecanismos como redes sociales, mensajería instantánea y también en webs que tengan pues poca reputación o que originalmente no son conocidas por publicar contenidos veraces y rigurosos. Hay muchas que traen una coletilla que además nos afecta a nosotros, a los profesionales de los medios, pero que es muy típica, ¿no? Suele decir, estas imágenes o esta noticia no la vas a ver en ningún medio, ¿no? Bueno, es verdad que los medios más tradicionales pues se encargan de que las noticias que se publican pues están bien elaboradas, redactadas, tienen un autor, una fecha, un contexto, y más allá de que un usuario pueda estar más de acuerdo o no con una determinada noticia, en realidad están basadas en hechos y tienen fuentes de información contrastadas y reputadas. Sin embargo, las noticias falsas pueden ser publicadas por cualquier persona en las que se puede hablar sobre determinados temas, pero que esos temas nada tienen que ver con la realidad. Y muchas veces es tan fácil desenmascarar estas noticias como contrastar esta información que estamos recibiendo pues por otros medios. Es decir, si se está hablando sobre una determinada temática y me están diciendo que algo es así, si consultamos, por ejemplo, con la persona que pueda estar mencionada, con los sitios web, empresas o servicios que puedan también estar involucrados, veremos a través de Internet, encontraremos otros resultados que nos puedan dar otras opiniones al respecto y con toda la información a nuestro alcance ya podamos tomar una decisión pues mucho más concreta y teniendo en cuenta pues todos los aspectos que puedan abordar una temática que hayamos recibido en un momento dado. Claro, Ruth, lo que ocurre es que muchas veces a mí me da la impresión de que quien lee la noticia o quien la recibe a lo mejor es que prefiere quedarse con esa versión, incluso sospechando que sea falsa de la noticia. Aquí la casuística es que muchas veces recibimos estas noticias pues a través de nuestros móviles, ¿no? Como decía, a través de mensajería instantánea o canales de redes sociales. Y es tan fácil compartir estas noticias que nos llevan tan sensacionalistas muchas veces, porque las noticias falsas muchas veces tienen este matiz, ¿no? Intentan jugar con las emociones de los usuarios. Entonces, antes de contrastarla, muchas veces ya sin querer la hemos compartido, porque nos ha parecido interesante que otros contactos nuestros sepan lo que está ocurriendo y, por tanto, pues no contrastamos la información y, de alguna manera, pues estamos fomentando que la desinformación pues siga divulgándose por Internet. Por tanto, tenemos que reflexionar, tener sentido común y antes de compartir información que no sabemos si es veraz, tenemos que contrastarla para evitar pues que otros usuarios estén consumiendo información que les hayamos reenviado sin saber la certeza de que pueda ser cierta o no. Claro, tener un poco de espíritu crítico, que es importantísimo, bueno, pues a la hora de moverse por la vida, pero desde luego a la hora de recibir también este tipo de correos. Ruth García, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Bueno, y vamos ahora con una buena noticia, un avance médico que ilusiona y que queremos compartir con ustedes. Miren, 9 personas con lesiones medulares han vuelto a caminar gracias a la electroestimulación de las neuronas que restauran su capacidad de movimiento. Este avance se ha presentado en una revista especializada que se ha logrado en Suiza. Han identificado las neuronas locomotoras que promueven la recuperación tras la parálisis. Bueno, nos interesan muchísimo estos avances científicos. Juan de los Reyes Aguilar es investigador principal del Laboratorio de Neurofisiología Experimental del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Buenos días, encantado. Gracias por prestarnos este tiempo, Juan. ¿Electroestimular es justamente eso, dar electricidad? Sí, pero no sobre la médula. El dispositivo es epidural. La dura madre es un tejido que recubre y protege a la médula espinal. Y a través de la dura madre entran los nervios desde nuestro cuerpo, desde la piel, desde los músculos. Entonces el dispositivo aprovecha esa entrada de los nervios para activar esas fibras nerviosas y como esas fibras entran dentro de la médula, pues dirigen esa estimulación hacia los sitios donde quieren. Qué bueno. O sea, ni el dispositivo se pone sobre la médula, ni la corriente llega directamente a la médula. Entiendo. Y gracias a este dispositivo han podido volver a caminar varias personas, según este estudio, por su propia cuenta, por su propio pie, nunca mejor dicho. Sí, esto es una continuidad del trabajo del grupo de Grégoire Courtine. Ellos ya en 2018 hicieron andar a personas con este dispositivo
y tanto pacientes con lesión completa como incompleta. El avance, como tú bien has avanzado antes en la noticia, el avance de este trabajo es que ahora, además de la estimulación, ya saben a qué grupo de células está estimulando concretamente, que es el encargado de recuperar la función de caminar. Y en un porcentaje, o sea, en una cantidad de pacientes importante con un tipo de lesión concreta, que sería la incompleta, han conseguido que además el caminar sea independiente de la estimulación. Entrenan a la persona durante 5 meses, se refuerzan las conexiones con el grupo de células que recupera la función, las conexiones nerviosas que vienen desde el cerebro, y las personas acaban dejando de depender de la estimulación, lo cual es un logro impresionante. Me llama mucho la atención, Juan, esa neurona en concreto a la que hacen referencia, que dice que para las personas que pueden caminar normalmente no es necesaria, pero sí cumple una función vital quienes tienen una lesión medular. Sí, esto es una parte de las propiedades del sistema nervioso que tenemos. Nuestro sistema nervioso tiene una propiedad que se llama plasticidad neuronal. Y es que las neuronas, dentro de su función normal, tienen una capacidad de un rango fisiológico, ¿no? La médula espinal, cuando sufre el daño medular, las células que están por debajo del nivel de lesión, que se quedan sin las conexiones naturales, empiezan a cambiar. Eso sucede una plasticidad. La plasticidad puede ser muchas veces mala para el sistema nervioso, se producen problemas añadidos porque las células no se conectan bien. Y en este caso, lo que consigue esta terapia es que esa plasticidad está dirigida hacia una buena función. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, se consigue recuperar la función y por otro lado, se consigue identificar el grupo de células que genera la plasticidad que permite recuperar la función. O sea, de alguna manera, el cuerpo humano rediseña, por así decirlo, sus propias neuronas para adaptarse a situaciones como las de una lesión medular, por ejemplo. O sea, cambia su propia célula, por así decirlo. Cambian las conexiones. Lo que describen es que las células estas están conectadas. Dentro de la médula espinal tenemos distintos tipos de células, unas que reciben la información sensorial, unas que están dedicadas a mover los músculos y otras que sincronizan todo el movimiento del músculo, porque cada vez que movemos un brazo o una pierna son diferentes músculos en una secuencia espacial y temporal. Primero se mueve el antebrazo, luego la mano, etcétera, ¿no? Esa secuencia está conectada en situación normal. Cuando hay un daño medular, esa secuencia se altera. Y además no está controlada, porque esa secuencia en realidad también viene ordenada desde el cerebro. Y se altera un poco buscando sobrevivir. Las neuronas están dañadas, se agarran o se conectan de otra manera. Lo que consigue esta terapia es actuar sobre un grupo de células donde se dirige la plasticidad en el buen sentido. Claro. Es apasionante, Juan. Oye, y esto a lo mejor se puede utilizar para otras lesiones, a lo mejor que no sean medulares, pero que puedan tener problemas de conexiones nerviosas. Sí, toda la tecnología que se está aplicando desde los años 80, diría yo, para la terapia de enfermedades del sistema nervioso es aplicable a diferentes cosas. No todo sirve para todo, pero sí es cierto. Y este caso, en el caso de la estimulación epidural, es muy evidente porque los investigadores estos empezaron en 2016, creo recordar, a aplicarlo en humanos. Ahora tienen estos resultados tan exitosos. Y lo empezaron a aplicar con un estimulador que se utiliza ya desde hace tiempo para tratar el dolor neuropático. Hay personas que tienen un dolor cuyo origen no se conoce, pero que estimulando de esta manera la médula espinal se controla bastante el dolor, se reduce. Y ellos pensaron, pues si se puede estimular la médula desde ahí fuera para controlar el dolor, también lo podríamos estimular para mover los músculos. Y de ahí viene el traslado de la misma tecnología de una enfermedad a otra. Bueno, es apasionante. Estaríamos hablando toda la mañana, Juan, pero vamos, no te vamos a quitar más tiempo. Muchas gracias y nos alegramos de nuevo por descubrimientos de este tipo, por estos avances científicos. Muchas gracias a vosotros por el interés. Buenos días. Bueno, es una alegría hablar de estas buenas noticias, a veces en medio de mañanas que no tienen tantas, ¿no? Miren, el Bitcoin está padeciendo también los efectos de la crisis provocada por la guerra en Ucrania. Nadie se salva. Un ejemplo de ello lo tenemos en El Salvador. Hace un año en aquel país el gobierno permitió el Bitcoin como moneda de curso legal, pero a día de hoy los salvadoreños parece que no están demasiado contentos. 4.61 puntos en una escala del 1 al 10 fue la nota que los salvadoreños dieron al Bitcoin, según la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, UCA. Es la medida más impopular del gobierno
de Nayib Bukele, la más criticada y la peor evaluada. Según la encuesta, 77 de cada 100 salvadoreños opinan que la implementación del Bitcoin ha sido un fracaso. Para mí creo que no fue buena idea. De hecho, hasta ahora ya murió el Bitcoin. Únicamente está en las playas, ¿verdad? Donde llegan los turistas y usan esa moneda, pero hasta ahí. La implementación del Bitcoin y en la forma como fue discutida también la regulación, creo que hubo poca transparencia. Esto pues al final también creo que pudo haber provocado en la población más desconfianza. La encuesta también reveló que un 75% de los salvadoreños no ha utilizado el Bitcoin hasta la fecha y solo un 3% dijo que su situación económica ha mejorado con su uso. Tal vez si toda la gente siguiera usándolo, pues tal vez sí hubiera sido una magnífica, excelente idea, ¿verdad? Según el estudio, la mayoría de los salvadoreños opina que el presidente Nayib Bukele no debería seguir gastando dinero público para comprar Bitcoin. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Bueno, sigue la cumbre del clima en Egipto. A veces nos deja estas reuniones algunas imágenes divertidas, como esta anécdota que relajó el ambiente desde luego durante unos minutos. El protagonista fue el anfitrión, por así decirlo, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que se equivocó leyendo un discurso porque no era su discurso. Fíjense. You have been relentless in holding decision makers to account. Bueno, busca que te busca, cuál era la página, pero es que no era su discurso, no estaba leyendo el discurso correcto. Bueno, su reacción, pidió disculpas, dijo que tendría que hablar con alguien de su equipo y bueno, se lo tomó bien. El resbalón fue recibido con aplausos y risas. Un momento distendido en una cumbre marcada por el enfrentamiento entre los países ricos y pobres y por la financiación de los daños. La discusión está clara. ¿Quién va a pagar los platos rotos del cambio climático? Que paguen una compensación, es lo que gritan estos activistas cerca de las conferencias de la COP27. La agenda de compromisos a tratar en esta cumbre del clima es extensa, pero el tema más polémico es la exigencia de los países en desarrollo para que las grandes potencias mundiales contribuyan económicamente a afrontar las consecuencias del calentamiento global. Y realmente quién paga, y cada vez crisis tras crisis la capacidad del Estado, la resiliencia de la población se va debilitando. Llegará un momento en serio que esto es impagable. Sin embargo, China, el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, solo se ofrece a cooperar. Su portavoz en la cumbre dejó claro que no van a financiar los daños que asegura también sufre su país. Paradójicamente, siguen aumentando el uso de carbón como una de sus principales fuentes de energía y son la segunda economía más grande del mundo. But the bottom line is the sum total committed to adaptation right now falls far short of what is needed. Los bancos de desarrollo han aumentado un 24% su aportación, explica el CEO de la Fundación Gates, pero no es suficiente. La discusión sobre quién paga y cómo los estragos del cambio climático es tan importante para la ONU como el esfuerzo contra el calentamiento global, que sube 2,8 grados frente al límite de 1,5 del Acuerdo de París. De ahí que manifestantes de Greenpeace se reunieran en México para iluminar un 1,5 y exigir medidas urgentes al pie del monumento a la revolución de la capital, encendiendo paraguas que formaban la cifra límite para la supervivencia. Y este ejemplo nos llega desde Colombia, una escuela que, preocupada por el cambio climático, intenta adaptarse. Todos los materiales son reciclados, las energías son renovables, como decimos, todo un ejemplo. Entre los árboles de la selva colombiana se esconde la primera ecoescuela del país, construida con material 100% reciclado. Se manejan lo que son los principios básicos de sustentabilidad. ¿En qué consiste eso? El primero es en las energías limpias, ¿cierto? Aquí tenemos una muestra de cómo se pueden usar esos elementos como las llantas, las latas, las botellas de vidrio, principalmente en la construcción. Por ejemplo, el baño está construido con latas y botellas. Tenemos también acá un muro construido con llantas.
Aunque sí que hay una labor que es la que más le gusta a los pequeños. Es el de producción de alimentos. Porque a este colegio amable con el medio ambiente no le podía faltar su huerto. Allí los estudiantes miran con lupa si lo cultivado está dando frutos. Sembramos hortalizas, sembramos plantas aromáticas y hacemos algún tipo de actividad con ellos. Entonces es mostrar pues a ellos que todo eso se puede hacer cuidando el medio ambiente y haciendo sustentable nuestra casa, nuestra finca, nuestro hogar. Y así, promoviendo el amor por la naturaleza, consiguen que las nuevas generaciones sientan un compromiso con el planeta. Bueno, refiriéndonos al tiempo, en la península ayer y hoy ha llovido algo, pero no ha sido suficiente para mejorar la sequía en parte del territorio. Eso que ven es La Rioja. La falta de agua ha bajado el nivel de ese pantano de Mansilla hasta el punto de dejar ver de nuevo pueblos que fueron anegados en su momento. También sucede en el pantano de González la Casa, por lo que se pueden ver dos viejos pueblos. Según los datos publicados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro, el pantano de Mansilla está al 29% de su capacidad y el de González la Casa al 19%. Esto es el Bajo del Guadalquivir, donde se han perdido 1.700 hectáreas de distintos cultivos, también por la sequía. Una de las plantaciones afectadas, la de la coliflor, otra la alcachofa. A estas alturas del año tendría que haber sido recolectadas, pero apenas se han recogido 200 hectáreas. La sequía hace estragos, advierten los agricultores. Vale, pues. Bueno, y cuando termine este programa llega Ponte al Día. Wendy y Pedro, ¿con qué contenidos? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Pues en tan solo unos minutos, a las 12 del mediodía, los vecinos de Garachico en la isla de Tenerife y los de Valleseco en Gran Canaria van a recibir un mensaje sonoro de alerta en sus dispositivos móviles. Que nadie se asuste, porque se trata de un simulacro, de un ensayo que está llevando a cabo el Ministerio del Interior de cara a futuros avisos a la población en caso de algún tipo de riesgo o catástrofe. Estaremos en esos dos puntos del archipiélago, pero también vamos a estar en las alturas. Nos vamos a ir hasta la cumbre de Gran Canaria, en Tejeda, porque allí hoy somos invitados de excepción por parte del Ejército del Aire. Vamos a conocer de cerca el radar que allí tienen habilitado y también conocer el trabajo intenso que realizan todos los militares en esa zona, pero tenemos más asuntos. Sí, hoy además en Ponte al Día vamos a hablar del conocido como colesterol malo, que realmente pues se está convirtiendo en uno de los problemas más comunes e importantes de Canarias, pero lo que nos preguntamos todos, Pedro, es ¿cómo podemos prevenirlo? El diagnóstico. Vamos a abordar esta situación pues bueno, con Laura Botella, que hoy nos visita en Ponte al Día, pero como siempre que también tenemos nuestro puntito gastronómico, nuestra última hora, el tiempo y muchas cosas, Roberto, ahora. Hasta ahora. Venga, pues enseguida llega Ponte al Día. Antes les vamos a mostrar cuál es la línea de tren más larga del mundo. La responsable, en cierto modo, de que las exportaciones de China lleguen a Europa y viceversa. Parte desde el continente asiático, bueno, pues desde el extremo este de China, la ciudad de Yiwu, y llega hasta Hamburgo, en Alemania. Atraviesa toda China, Mongolia, Rusia, centro de Europa y llega hasta ese punto, pero tiene ramificaciones. Una de ellas llega a nuestro país, hasta Madrid, aunque no tan pronto como lo hará el caso de la ciudad alemana. La red no pasa por Ucrania, sino que lo hace, como decimos, por territorio ruso. No sabemos si por el impulso de la guerra, pero este año se ha incrementado la cantidad de trenes que han salido. Hasta un 85% más que el año pasado. Son casi 300 trenes más que en 2021. En total, más de 350.000 toneladas de material industrial de la cadena de suministro. Según los analistas, porque los productos importados de China tienen precios competitivos, de ahí que se conviertan en los favoritos de los clientes europeos, muy afectados, que les voy a contar, por la inflación y el alza de los precios. Vamos hasta Nueva York. Un hombre ha sido detenido allí acusado de atentar contra el rey de Inglaterra. Ahí ven el momento del atentado. El monarca ha sido agredido con huevos, se captó en esa cámara de televisión. El detenido le lanza varios huevos a Carlos III, no le da ninguno. También estaba la reina consorte cuando estaba saludando a los ciudadanos, y ahí, bueno, pues ven cómo es retirado, amablemente invitado a abandonar el lugar, por así decirlo. Ninguno de los huevos alcanzó el rey, pero a esta persona la evacuaron inmediatamente. No era Nueva York, era Yorkshire, en Inglaterra. ¿Qué haría usted con más de
billones de euros? Es la pregunta a la que un americano todavía no ha respondido, no ha sabido responder. Bueno, el billón americano son 1.000 millones, o sea que esta persona ha ganado 2.000 millones de dólares. Un bote acumulado durante más de 3 meses que supera esa cantidad. Es el mayor premio que se ha dado hasta ahora y, como se imaginarán, no se conoce todavía al dueño, que tendrá que elegir entre recibir la cantidad íntegra con impuestos ya cobrados o bien dividir la cantidad e irla cobrando cada mes durante 29 meses. Vaya dilema, ¿no? Y ya está en marcha la cuenta atrás para el Mundial de Qatar. Argentina es una de las favoritas y los aficionados a la selección se debaten entre ir a ver a Leo Messi en lo que probablemente sea su último torneo mundial o pagar la hipoteca. Y se lo plantean, ¿eh? Tienen ese dilema, vean. Emiliano ha apostado sus últimos 4 años a una única carta, esa que le permite comprar el billete para viajar a Qatar, a animar a su selección, una de las favoritas del torneo, y a su delantero estrella, Leo Messi. Es un sueño, es un fanatismo, ¿no? Para mucha gente dice, mirá, se gasta la plata para ir a Qatar en vez de tener un 5% de una casa. Y yo digo, mirá, pobres, tienen una casa y no van al Mundial. En el afán de cumplir su sueño, ha dejado, dice, de hacer otras cosas. Cambiar un auto, hasta comprar una casa, porque te la pasás alquilando, porque la plata que podés ahorrar para sacar el 20% de la casa y después el préstamo lo usaste acá. Una pasión que este aficionado argentino ha querido compartir estos días con otros compatriotas. Cerca de 300 hinchas del albiceleste calientan sus gargantas en el Parque Sarmiento con un asado. Para Jonathan es su primer mundial. Es autónomo y comenta que, a pesar de la crisis que atraviesa el país, viajará al otro lado del mundo con la esperanza de alcanzar la gloria. Una noche me senté y decidí ir al mundial porque amo la selección, lo sigo a todos lados acá en Argentina. Es mi primer mundial y no sé, me pintó una lágrima cuando me decidí. Sé que cuando vuelva voy a tener el mejor recuerdo de mi vida. Lo hace, asegura, consciente del impacto de su decisión, sobre todo para su maltrecho bolsillo. Es nuestro esto. Bueno, pues es un dilema que ahí en Argentina ya ven que muchos lo tienen claro. El fútbol, eso es lo primero. Y terminamos con una serie de imágenes curiosas y divertidas porque se ha celebrado el Día de los Récords Mundiales. Es el año número 19 que se celebra esta jornada en todo el mundo y muchas personas salen a mostrar sus habilidades. Todas estas ahí las van viendo premiadas ante un notario en el libro Guinness de los récords, que puede ser, por ejemplo, subir a un quad y darle patadas a un balón seguidas o hacer estos malabares durante más tiempo que nadie. Y este es uno de esos récords, quizá menos extravagante, nos llega desde Venezuela, 400 músicos tocando música folclórica al mismo tiempo. Con su música les dejamos, volvemos mañana, feliz día. Puedo confirmar que este intento